fue apóstol, él fue un escritor, el escritor de Lucas, y él escribió no porque lo haya visto, sino porque investigó sobre la vida del maestro, sobre los acontecimientos del maestro. Y él escribe, Lucas escribe 2 libros, que es el libro de los Hechos y el Evangelio tercero de la Biblia. Hoy vamos a buscar en el capítulo 22, en el verso 24, gloria al Señor, bendecido es Dios. Vamos a leer hasta el 30, aunque el 30 ya no entra muy bien. Son 3 o 2 versículos o 4 versículos que entran bien en lo que se va a leer. Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vuelvo a repetir el mismo verso. Hubo también entre ellos una discusión, dice en otra parte, sobre quién de ellos sería el mayor. El 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así nosotros. Fíjese bien, el 26. Mas no así nosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Padre, te damos muchas gracias. Ruego al Espíritu Santo que ponga palabras en mis labios, en mi mente. Me des palabras que tu pueblo necesita. Santo Espíritu, mi Dios, guía nuestros labios. Señor, pasa un carbón encendido y quema las escorias, quema todo lo que no sirve. Señor, en este momento tu palabra vamos a darla en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya estamos sentaditos. No vamos a tardar mucho, realmente. Yo creo que ya se cansó usted de estar sentado, sentada. Amén. Levante su mano, ¿cuántos van al cine? Porque hay cristianos que van al cine. Tiene tiempo que no voy, dice la hermana. Pero ahora que son cristianos, ¿van al cine? Amén. Aquí, como dice aquella mujer, platique conmigo, no con el vecino. Gloria al Señor. ¿Cuántos van al cine en este tiempo? ¿Nadie va al cine? Qué bueno que no va al cine, porque en el cine se pasan 2 horas sentados, 2 horas y comiendo palomita, tomándose la coca y mirando la película. Pues nosotros, yo creo que aquí no tardamos más que 3 horas. No es 3 horas, ¿verdad? Menos. Y a veces nos aburrimos, nos desesperamos, nos duele la sentadera, dice, ya me cansé. Hermano, estamos adorando a Dios, estamos escuchando la palabra de Dios, y creo yo que Dios merece toda honra y todo lo que yo le dé, todo mi tiempo. El Señor nos da todas las 24 horas y nosotros tan solamente 2 horas y ya estamos cansados. Un día vamos a estar todo el tiempo adorando y sirviéndole a Dios.
Un día usted y yo estaremos dándole honra y gloria a Cristo Jesús. Y en esta ocasión, en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, la Biblia dice que después de que habló el Señor Jesús de que iba a ser sacrificado, habló con los discípulos y dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en las manos de los hombres pecadores. Platicaron y caminaron, y como que un receso, como que un silencio, y entre ellos, como en cualquier familia, como en cualquier grupo, se venían discutiendo, disputando el lugar. ¿Quién sería el que tomaría el mejor lugar cuando estuvieran en el reino de los cielos? Porque todos seguían al Maestro, todos alababan al Señor, todos acompañaron, sufrieron, comieron, durmieron, y ellos se les metió como humanos, como seres, como personas, se les metió en la mente, bueno, ¿y quién va a ser más grande en el cielo? Porque ya se relumbraba, ya apuntaba Juan, Pedro, Santiago, uno de los hermanos del Señor, ya se veía brillar la estrella de ellos en el cielo. Y venían discutiendo, venían disputando, venían ellos viendo que quién iba a ser el primero. Y el Señor lo escuchó. Ya cuando llegaron al lugar, los llamó como un buen padre, como un buen hermano mayor, como el buen maestro, como el buen instructor, y le dice: a ver, pequeñitos, vénganse para acá ahorita. Cuando ya estaban reunidos, le dice: bueno, ¿y qué era lo que disputaban? ¿Qué era lo que discutían ustedes? Y ellos se quedaron callados, dice allá Marcos, que quedaron calladitos, porque ellos pensaron que el maestro se iba a molestar por lo que ellos venían discutiendo. Y hermanos amados, ellos se quedaron simplemente callados. Y en la porción que hemos leído, después de que les llama y les hace la pregunta, fíjese bien usted, porque no va a tardar mucho. En el verso 26, Él les contesta, Él les dice, Él los pone en su lugar, Él les aclara la situación, que no era como ellos pensaban. Fíjese que dice: mas no así vosotros. Amén. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué les quiso decir el maestro? Para Dios no hay favoritismo. Porque a Pablo lo quemaron, porque a Pedro lo enterraron con la cabeza para abajo, y a muchos sufrieron, la mayor parte, todos sus discípulos murieron de una manera desastrosa. Ni aún así el Señor no tiene y no tuvo favoritismo con nadie, porque todos tienen el mismo valor, porque todos valen lo mismo, porque todos somos iguales. Y aquí le dice: ni el más joven, o déjeme leer, perdón, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, o el que dirige como el que sirve. Aquí nadie es mayor que otro, aquí nadie es más grande que otro. Y Marco dice que para que sea
mayor en el cielo necesita ser el postrero, el primero en servir. Eso es lo que dice Marcos. El Señor Jesucristo, no para merecer, porque Él merece todo, pero para darnos un ejemplo, para darnos una buena enseñanza. Él dice en su palabra: porque yo no vine para ser servido, sino para servir. Si el Hijo de Dios, amados hermanos, le sirvió a las comunidades, sanó a los enfermos, revivió muertos, hizo ver al ciego, hizo hablar al mudo, sanó de los flujos de sangre, corrió a los demonios de los cuerpos de las personas. Cristo caminó, durmió en el suelo. Hermanos amados, Él nunca tuvo una casa como usted y yo tenemos, aunque sea rentadita, pero la tenemos. Cuando aquel joven se le acercó, le dice: bueno, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su sien. Eso fue lo que le dijo. Los pájaros tienen nido y las zorras tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo en la tierra nunca tuvo nada. Él nunca se pudo creer de nada, aunque era dueño de todas las cosas. Él nunca dijo: yo soy mayor porque yo voy a dar mi vida. Tampoco. Él siempre se humilló como el siervo fiel de Jehová Dios. Él siempre se humilló hasta lo sumo, dice en el capítulo 2 de Filipenses. Pecó, se hizo hombre. Pecó en el sentido de que tomó cuerpo humano, un cuerpo pues que lleno de pecado, lleno de maldades, lleno de errores. Sin embargo, Él toma ese cuerpo, se humilló a sí mismo. Para Dios, para Jesús, no hubo en la mente, en el pensamiento de decirle al Padre: Padre, dame, yo quiero ser mayor en el cielo. Él nunca lo pidió, Él nunca se lo dijo, nunca le preguntó, porque Él sabía que iba a sentarse a la diestra de Dios Padre, según en el capítulo 8 del libro de Romanos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender del Maestro, ser humildes, ser mansos, servirle a todo mundo, no importando qué tipo de gente sea morena, sea blanca, sea hispano, sea chino, sea japoneses, no importa. No le hace que sea un mendigo, una persona que está todo apestoso, que no se puede bañar, que no se baña, que se hace pipí en sus pantalones, porque es una persona que está enferma de alcoholismo. Porque cuando nosotros demos ese ejemplo, cuando nosotros hagamos ese trabajo, le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice: al que se lo haga uno de estos pequeños, a mí me lo hace. Y cuando a mí me lo haga, se lo está haciendo al quien me envió, que es mi Padre Celestial. Hermanos amados, para nosotros no hay cabida en pensar quién va a ser el mayor en el cielo. Puede ser que haya. Una vez me dijeron a mí, allá en el estado de Chiapas, en un lugar que se llama Pijijiapan, el quien dona el templo, quien dona todo, cama, todo lo que donó, ya antes habían tenido una iglesia. Pero había el pastor que los visitaba y el hermano quien había donado antes de todo el templo. Pero nunca se llevaron bien, siempre tuvieron rencillas. Nadie quería ser menos. Siempre uno quería sobresaltar sobre el otro, siempre quería creerse más que el otro. Y cuando subía uno, garrote con el pastor, y el pastor subía, garrote con el que regaló el templo. El templo estaba lleno y lo acabaron, pero como decía mi papá, en un santo amén. Acabaron con la iglesia.
Porque nunca nadie de los dos quiso sentarse en el piso. Nunca quiso sentarse más bajito que el otro, ni el otro del otro. Siempre quisieron resaltar: yo regalé el templo, yo regalé las bancas, yo regalé el aparato de sonido, yo regalé todo. Y yo, pues, ¿qué no voy a mandar yo? Y hasta que le dieron fin a la iglesia, de repente aparecí yo por ahí. Fíjese, cuando Dios nos guía, cuando Dios nos lleva con su espíritu guiándonos. Yo llego por ahí por un arbolito, una arboleda que se llama el Manguito. Hay mucho mango allí, pero era un lugar donde se vendía de todo. Y empecé a platicar con uno de ellos y decirle que yo era un predicador y que venía de la iglesia de Dios. Él escucha y esperó que yo dejara de platicar y me llama: oiga, pastor, véngase para acá. Amén. Me llevó a su casa, estaba cerquita, como a media cuadra o menos. Y me pasó para adelante, me ofreció un vaso de agua de limón. No se le vaya a antojar en este momento con estas calores. Y me dice: ¿es usted de la iglesia de Dios? Claro que soy de la iglesia de Dios. Dice: gracias, Señor, porque ya encontré a alguien quien va a pastorear la iglesia, el templo. Y dice: pastor, voy a regalarle a la iglesia de Dios todo lo que existe en ese templo, en esa casa. Y la fui a ver y me abrió. Gloria al Señor, estaba preciosísimo todo adentro. Y empezamos a trabajar y a trabajar. Pero cuando él se le ponía en la cabeza, me pegaba unas trilladas, unas regañadas, y yo me tenía que quedar callado. ¿Por qué? Porque si yo me pongo, vamos otra vez a terminar el poquito que ya había. Y un día me pegaron una regañada que hasta me hicieron llorar. Y yo siempre humillándome delante de Dios y de Él. Ese hombre subía al altar a ministrar, no podía, porque poniendo el pie en el estrado, en el altar aquí, en la plataforma, empezaba a llorar y a llorar y a llorar, pero a llorar como niño. Y me decía: pastor, administre usted porque yo no puedo. Él era el que dirigía las alabanzas. Pasó el tiempo, como unos 10, 15 días, y me dice: pastor, venga, se dijo, otra regañada me va a poner. Yo tenía miedo, estaba espantado. Y paso y me siento: siéntese, me dice. Gracias. En lugar de que yo le dijera: siéntese, porque yo era el pastor, él me decía a mí. Y me pidió perdón, llamó a la señora, la regañó delante de mí. Y le dice: pídele perdón, porque fue por tu culpa. Hermanos, y cuando ya teníamos 70 gente, como a los 6 meses, me dice: hermano, usted ha de tener una coronota así de grande. Le dije: gloria a Dios, pero aunque no tenga nada, aunque no me den corona, yo lo que quiero es la vida eterna. Hermanos amados, las gentes honestas, las gentes que no tienen morbosidad, que no tienen intereses, siempre van a pensar que lo que le den es bueno. Amén. Y nunca se van a hinchar, nunca se van a inflar. Hagan lo que hagan, aunque sea el que haga más el lavado del templo, el que hace el aseo del templo, el que hace más la comida. Hermanos amados, nunca se va a creer de lo que está haciendo. Nunca va a decir: Señor, ¿qué me vas a dar a mí? ¿Me vas a dar a tu lado? Y déjeme decirle, la Biblia dice que los 12 hombres, los 12 discípulos y los 12 patriarcas, hay 24 asientos para cada uno de ellos. Por eso dice la Biblia que hay 24 ancianos en el cielo, en el Apocalipsis. 12 discípulos y 12 patriarcas, que son 24. Ellos peleando qué lugar les iba a tocar o qué lugar les iban a dar porque habían trabajado, habían caminado con el maestro. Cuando el maestro sabía que ya había un asiento para cada uno de ellos en el cielo. ¿Qué
lindo, hermanos amados, sin nosotros pedirlo, sin nosotros tener esa idea de a ver qué me va a tocar, a ver qué me van a dar, dónde voy a estar. Ellos ya lo habían ganado tan solamente con su honradez, con su fidelidad, con su amor, con aquello de seguirle y de andar con el maestro. Porque más en otra parte de la Biblia dice, pero si vosotros has padecido conmigo, si vosotros has andado conmigo todo el tiempo, como diciéndole, ¿ustedes creen que yo los voy a dejar tirados? ¿Ustedes creen que yo no les voy a dar algo? ¿Ustedes creen que no van a estar conmigo todo el tiempo? Dios les empezó a decir que ellos habían pasado todo un tiempo con el maestro, y con eso les estaba diciendo que tenían ganada la vida eterna en los cielos. Amén, a su nombre. Y ya estoy terminando. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y uno más, gloria a Dios. Hay una cantante católica. A mí, sabe que usted, a mí me encanta el mariachi. Y esta muchacha, no recuerdo su nombre en este momento, ella canta ranchero, pero puros signos cristianos. Y le dice, cuando está cantando, hermanos amados, está cantando y está encendida la gente, y le dice, digan los católicos 3 aménes, y dicen 3 amén. Ellos alaban a Dios también, pero no estoy diciendo que ellos van a ser salvos si no confiesan sus pecados y si no reciben a Cristo en su corazón. Amén. Porque no hay nadie en quien vaya a pasar de panzazo o vaya a pasar a las espaldas del maestro para entrar a la vida eterna. No, señores. Si el pueblo de Israel no fue perdonado en el sentido para que usted y yo entráramos en la vida eterna, la salvación, y es lo que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, porque ellos no recibieron al maestro, ellos desecharon al maestro. Y recuerde usted que la Biblia dice que cuando él vio las amenas del templo, le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise arrollarte como la gallina arrolla sus polluelos? Algunos escritores dicen que se dio la vuelta y se enderezó a los gentiles. Alabe a Dios, porque nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo. Por ese desprecio, por ese deseo que lo desecharon. Recuerde que en el capítulo 1, verso 12 de Juan, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Gracias a Dios por ello. Por eso nosotros alcanzamos la vida eterna. Pero no es por lo que hagamos, no es por lo que demos, no por lo que seamos, no por nada, sino la salvación es por gracia. ¿Puede darle un gloria a Dios al Señor fuerte? Déjeme tantito. Si mis ojos van a llorar y si no van a llorar, que se queden tranquilos. Porque yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento. Hermanos amados, qué lindo. Y le dice el Señor a sus discípulos, después de que los escuchó ahí discutir, y le dice a Juan, le dice a Pedro, dice, ¿a poco tú vas a ser más grande en el cielo? Y le dice Juan, le dice Pedro a Juan, y pues ¿quién quieres más que sea? Amén. Eso no lo dice la Biblia, esos son mis pensamientos, esa es mi teología. En una discusión, ¿qué cree que se van a decir? Y por ahí llega el otro y le dice, no, dice, ustedes están mal de la cabeza, el que va a ser primero, el que va a ser más grande que ustedes, va a ser yo, le dice el otro. Era una discusión que traían. Es lógico pensarlo. Ahí entra la lógica, que si la discusión venían discutiendo quién iba a ser el mayor en el cielo, en el reino de los cielos. Y me imagino que Judas también por ahí, miserable,
quien siempre vendió al maestro, y me imagino que venía, pues no, yo porque yo lo voy a comprar con 30 monedas de plata. Hay gente que piensa que con dinero se van a adquirir la salvación. Con lo mucho que hagan van a adquirir la salvación. Los trabajos que se hagan y el dinero que demos es en agradecimiento a Dios en la bendición y su salvación que nos da. Pero nosotros no compramos nada con lo que demos, porque Pablo dice, la salvación es por gracia. A su nombre. No hay nada, hermano, porque yo predique mejor, porque yo predique bonito, porque yo gane 1000 almas, porque no, aquí no por lo que haya ganado, por lo que haya hecho, hermanos evangelistas, no es más grande que un pastorcito de llano. Amén. No sé si me expliqué, pastorcito de llanos. Somos aquellos pastorcitos que somos criados en los ranchos. Amén. Aquellos pastorcitos que fueron sacados atrás de las patas de las vacas. Porque muchos hombres que están predicando y que han predicado y pioneros de las iglesias han sido sacados de aquellos bejucales, de aquellos montarrales, de los ranchos, de los corrales. Ellos, esos son los que se les llama pastorcitos de llano, pastores llaneritos. Los más humildes, que muchos que estudian en los institutos bíblicos desprecian a estos hombres. Cuando estos hombres se desvelaron, ayunaron, hermano, y caminaron, a veces hasta descalzos, para poder llevar el evangelio de Jesucristo, y lo admiran y los ven como nada. Este no tiene vocabulario, esto no, pero tengo a Cristo en mi corazón para darle la gloria y la honra a Jesucristo. Hay evangelistas. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en el instituto bíblico, yo era uno que se vestía muy humilde, porque pastor de iglesia nunca son ricos. Los verdaderos pastores siempre viven humildemente. Aquí es que vengo a ponerme una ropita buena, porque aquí la regalan. Aquí es barato. En México me estaban diciendo que un taco vale $20, 18 pesos allá. Hermano, imagínese, usted quiere comerse dos tacos, van a ser 30 y tantos. La vida es dura, hermanos amados. Y hermano, y cuando llego a presentarme al instituto, ahí voy con mi bolsita y mi cuadernito y mi librito, y ahí voy humilde, me queda viendo uno. Era el maestro que venía del instituto bíblico. Y como humano me molesté, no le dije nada. A veces eso, porque usted sabe hacer mejor las cosas que otro, le vamos a echar la viga, le vamos a echar el riel encima. No, amados hermanos. Dice en el 26 que hemos leído, mas no así vosotros. No, eso no va a ser así. Eso no va a pasar entre nosotros, porque aquellos hermanos, aquellos dirigentes, aquellos autoridades, quienes se enseñorean del pueblo, mas vosotros no así, no va a ser así. Y dice, y fíjense lo que dice, gloria al Señor, mas vosotros no, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige o como el que sirve. Para poder llegar a la vida eterna, al cielo, necesito humillarme delante de Dios. Necesito ser humilde ante Dios. Necesito ser como Moisés, manso y humilde. Necesito yo aguantar todo lo que digan. Amén. Pero nomás no se pase. Nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. No vamos a creerle los más grandotes porque yo predico mejor, porque yo canto mejor, porque yo barro mejor, porque yo trapeo mejor. Yo cuando trapeo dejo el piso relumbrante.
Amén. No, yo doy más diezmos. Yo doy $100 de diezmo casi todas las semanas. Yo doy ofrendas, doy $10, $15, $20, $5. A ver qué me toca. No demos gracias a Dios que aunque no tengamos corona en el cielo, con tan solamente tengamos la vida eterna, con eso nos conformemos. Amén. Pero está muy triste ese amén. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? No hay nadie más como Jesús, que nos enseñó a perdonar en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está tremendo. Y yo, si hubiera estado en la cruz, capaz no le digo así al Padre. Saber qué le hubiera dicho. Señor, manda una legión y termina con ellos. Pero él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y realmente no sabían lo que estaban haciendo. Por eso Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, verso 29, 28, 27, 25 y 26, dice, vosotros que habéis matado el autor de la vida. Y se dan la vuelta estos y le dicen, varones Galileo, ¿qué hacemos? Y Pedro, muy lleno del Espíritu, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo, hermano. Nosotros tenemos que ser a Cristo. Humildes, sencillos, transparentes, sinceros. Usted y yo tenemos que ser igual a Él. Que echemos un olor a Cristo. Que nos parezcamos a Cristo Jesús. No que nos parezcamos como a Judas Iscariote, que cuando tuvo la necesidad porque había robado de la ofrenda, él quiso vender y con 30 monedas pensó pagar todo. No vendamos al maestro por cualquier cosa, hermanos. Hay mucha gente que por un cigarro, por un alcohol, por una mujer, por un hombre, han vendido al maestro. Nosotros no tenemos por qué vender al maestro. Que Dios me los bendiga en esta tarde y me los guarde. ¿Quiere darle un aplauso al Señor porque de su parte no se lo va a dar? La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido